compartir la palabra. Gracias por las alabanzas que preparan nuestro corazón. Y con la ayuda del Señor vamos a comenzar el estudio de la profecía de Daniel. En el nombre de Jesús, en la guía del Espíritu Santo. Es un estudio bastante complejo, tiene mucha riqueza, pero conforme el Espíritu Santo vaya guiando, confiamos, va a ser de gran bendición para nuestra vida. Y primeramente vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer algunos versículos. Es un capítulo bastante conocido, generalmente se lee en sentido literal o personal, y con la ayuda del Señor vamos a ver el marco histórico, el tiempo que vivió Daniel y las consecuencias y resultados de su decisión de corazón. Y en el nombre de Jesús leemos en el capítulo 1 del libro de Daniel, y vamos a leer del verso 1 al verso 6 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y como dijimos, es un estudio bastante complejo, pero qué importante, porque acá vemos el propósito de Dios en este libro. Vamos a ver el propósito de Dios con las naciones gentiles. Vamos a estudiar el propósito de Dios como Dios reveló a Nabucodonosor, este primer emperador gentil. Sí, fue el primer emperador gentil reconocido por Dios, como vamos a estudiar. Y Dios reveló a este hombre su propósito con las naciones gentiles. Pero también lo que vemos en este libro es el eterno propósito de Dios con su pueblo de Israel. Sí. No solamente su propósito con las naciones, sino también el propósito de Dios con su antiguo pueblo, su pueblo Israel. Y este libro comienza el relato cuando Jerusalén fue sitiada. Sí. En el verso 1 de este libro, el capítulo 1, y esto vamos a estudiar un poquito, porque muchas veces se estudia, pero brevemente, y ahora, bueno, tenemos el tiempo para ir estudiando. Decía nuestra maestra que es muy importante que el creyente, y especialmente el estudiante, comprenda el tiempo, los tiempos en la Biblia, porque a veces se enseña alguna cosa y el creyente está como en el aire, porque no entiende de qué se está hablando. Por eso también estudiamos este tipo de libros, para entender los tiempos, y sabemos que nuestra porción particular son las cartas del apóstol Pablo,
pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Por eso nosotros estamos estudiando, sí. Y como dijimos acá en el verso 1, relata desde el sitio de Jerusalén. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim. Este fue uno de los hijos del rey Josías. Después vamos a estudiar un poquitito más. Él era rey cuando vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. O sea, que vino a conquistar, pero como la ciudad tenía muros en derredor, no era fácil acceder. Entonces, los enemigos venían y podemos decir, hacían campamento alrededor de la ciudad para de alguna manera poder penetrar sus muros, o también que daban tiempo, cosa que el pueblo no pueda entrar ni salir, ¿sí?, a comprar ni a vender. Entonces, por la necesidad, llegaba un punto que los de la ciudad tenían que salir, ¿sí?, y se entregaban. Por eso dice el sitio de Jerusalén. Levantaron campamento alrededor de los muros de Jerusalén, sí, porque querían conquistar. Y vamos a estudiar que la conquista de Jerusalén, y podemos decir la total destrucción, no sucedió en un momento, no sucedió en un momento, fue en un tiempo de 19 años, podemos decir, más o menos 19 años, donde fueron llevando distintos grupos cautivos. Distintos grupos fueron llevados cautivos. Y podemos decir que este verso nos sitúa en el tiempo. Este verso 1 nos sitúa en el tiempo, sí, de la toma de Jerusalén, que fue en el año 606 a.C. En el año 606 a.C. Este verso nos marca el tiempo, sí. Y sabemos que el reino de Israel ya había sido dividido. Eso creo que la mayoría de los que prestan atención, que siempre estamos estudiando, luego de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel fue dividido y había dos reinos, sí. Por un lado estaba Efraín o Israel, que se componía de 10 tribus, sí, de 10 tribus. Ellos se les llamó el reino del norte. Eran 10 tribus, el reino del norte, que era Efraín, también se les llamó Israel. Y ellos, desde la división del reino, nunca fueron fieles a Dios, nunca. Nunca tuvieron reyes fieles, distintas dinastías se levantaron, Dios le levantó profetas muy fieles, como Elías, y también Isaías habló a ambos reinos, y otros, pero nunca se arrepintieron. Y ellos fueron llevados cautivos antes que lo que vamos a ver acá, porque eran el reino del norte. El reino del norte fue llevado en el año 722 a.C. Y hoy no vamos a usar mucho el pizarrón, pero tenemos que tener en cuenta cómo se cuentan los años antes de Cristo, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados para contar de menor a mayor. El año pasado terminó y era 2005 y ahora estamos en 2006. Pero cuando pensamos en antes de Cristo tenemos que contar al revés. El mayor número significa que es más viejo, no más nuevo. Entonces, yo voy a marcar acá no se ve para los que están, me parece, arriba de aquel lado. Voy a poner
decir para este lado, que es después de Cristo, y empieza el año 1, el año 2 y el año 3. Pero cuando pensamos en antes de Cristo tenemos que contar hacia atrás, el año -1, -2, vamos contando para atrás. Entonces, contando la línea, vamos a ver, podemos decir que acá es el año 722, es antes de Cristo. Y podríamos situar más atrás, más adelante, el año 606, antes de Cristo. Esto para que ustedes entiendan por qué decimos que fue antes. Acá en este año, el reino del norte fue cautivo, como vamos a leer después. Y el reino del sur, que vamos a abreviar así, RS, el reino del sur, que vamos a estudiar con Jerusalén, fue llevado en el año 606. Y sabemos que el reino del norte, la capital del reino del norte fue Samaria. La capital del reino del norte fue Samaria, sí. Y la capital del reino del sur, que es lo que nosotros vamos a estudiar, es el reino del sur, no el reino del norte. Todo lo que vamos a ver en el libro de Daniel aplica especialmente esta parte, al reino del sur. Y la capital del reino del sur fue Jerusalén. Por eso, tan importante que Nabucodonosor sitió Jerusalén, no sitió otro lugar, que era la capital del reino. Ahí estaba el templo, el palacio real, todo el centro de adoración y de gobierno estaba en Jerusalén. ¿Qué le parece? Y este mismo rey, el rey asirio que conquistó el reino del norte, dice que como lo conquistó tan fácilmente, pensó que podía conquistar el reino del sur y fue y atacó. Lo vamos a leer, pero para los que anotan, tenemos en Isaías capítulo 36 y 37, tenemos que Sennacherib no fue el mismo rey, pero fue, podemos decir, el siguiente. Sí, quiso conquistar Jerusalén, pero no pudo. Sí, quiso conquistar Jerusalén, pero no pudo. Sí. Dice en Isaías capítulo 36 y capítulo 37. Quiso conquistar, pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque Dios todavía no había entregado a Jerusalén en manos de sus enemigos. Por eso este hombre Sennacherib no pudo. Este rey asirio, muy poderoso, muy grande el reino asirio, no pudo conquistar Jerusalén. Y dice que Dios, vamos a ver en Isaías capítulo 37, y esto es, hermanos, muy importante de comprender, porque a veces el creyente piensa que nosotros estamos a merced del enemigo y que el enemigo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero eso no es así. El enemigo hace lo que Dios le permite, lo que está en su voluntad. Y en el caso de Israel, cuando Israel fue conquistado, fue por su desobediencia. Y acá en Isaías capítulo 37, dice el verso 36, acá Dios se levantó para defender a Jerusalén, Estaba en ese tiempo el rey Ezequías. Si usted en su casa puede leer estos capítulos, va a entender mejor. Y dice el verso 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Qué le parece, hermano? Un ángel
ángel solo, decía nuestro maestro, mató en una noche a 185.000 enemigos. ¿Qué le parece? Porque Dios dijo por medio de Isaías, dice, yo ampararé esta ciudad por amor de mi siervo David. ¿Qué le parece? No era el tiempo de Dios. Todavía podemos decir que los pecados de Jerusalén no habían llegado al colmo. Sí, los pecados de Jerusalén no habían llegado al colmo. Y eso porque ellos tuvieron algunos reyes fieles, como Josafat, como Ezequías, sí, que por la fe de ellos hubo avivamiento en medio de Jerusalén. ¿Qué le parece? Qué importante un guía fiel, qué importante un líder fiel que guía al pueblo a fidelidad. Imagínense. Y vamos a ver entonces ahora por qué Dios permite la conquista de Jerusalén. Podemos preguntar, si antes la defendió, ¿por qué ahora no? Bueno, vamos a leer en Jeremías el capítulo 25. Vamos a ver cómo Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero Dios declara al profeta Jeremías en el capítulo 25, y vamos a leer un poquitito algunos versos desde el verso 3. Y este capítulo lo vamos a leer varias veces en distintas partes. Jeremías, capítulo 25, y vamos a leer desde el verso 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Note cómo habla Jeremías. Hasta este momento, hacía 23 años que Jeremías venía denunciando el pecado del pueblo. 23 años sin contar a Isaías, que fue anterior, y otros profetas. Y dice, verso 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. ¿Qué le parece? Parece que Dios se pone a explicar a Israel lo que estaba por suceder, lo que estaba sucediendo, porque este capítulo, cuando es dado este capítulo, la invasión ya era un hecho. Cuando este capítulo 25 de Jeremías es dado, la invasión ya era un hecho. Y dice el verso 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Qué le parece? Y note, hermano, cómo Dios declara, hablando de este rey pagano, dice, traeré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Y por qué le llama así a este impío, a este hombre que era muy cruel? Porque dice el estudio que Nabucodonosor fue un vaso escogido en el plan de Dios para Israel. ¿Qué le parece? Un vaso escogido fue este hombre, porque Dios le entregó el imperio, sí, gentil,
Él fue el primer emperador reconocido por la Biblia y Dios le usó para castigar a su pueblo Israel. Y note entonces por qué Dios permitió, porque ellos dejaron a Dios por los ídolos. Y Dios, hermano, no es que de un momento al otro Él hace las cosas. Él enseña, advierte, avisa, corrige, y así con palabra, con advertencia, pero llega un punto que Dios tiene que hacer su extraña obra, su extraña obra. Así dice la palabra. ¿Cuál es la extraña obra de Dios? El juicio, el castigo. Esa es la extraña obra, especialmente como vamos a ver con Jerusalén. Por eso este hombre pudo conquistar. Si no, hubiera sido imposible. Vamos a ver en Isaías capítulo 42. Siempre dice nuestro pastor que si Jehová no hubiera quitado su protección, jamás hombre alguno hubiera podido tocar Jerusalén, el templo y así. Bueno, esas son las consecuencias de dejar a Dios de lado. Las consecuencias de la obstinación. ¿Qué le parece? La obstinación es persistir en la maldad. ¿Qué le parece? Persistir en la maldad a pesar de la advertencia de nuestro Dios. Dice en Isaías capítulo 42, el verso 24. Isaías capítulo 42, el verso 24. Dice: ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Imagínese, hermano, cuando nuestro corazón está endurecido hacia Dios, cuando la conciencia se endurece hacia su palabra. Como dice en una profecía, habló desde temprano y sin cesar, dice. ¿Qué le parece, hermano? Por eso dice, ¿quién dio a Jacob en botín? Dios mismo. Como dice en otra parte, dice, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Imagínese, hermano, porque nuestro Dios, hermano, promete protección, promete cuidado, pero a veces, como Israel, nos vamos muy lejos de nuestro Dios, muy lejos, y entonces Dios tiene que permitir también su extraña obra. ¿Y para qué fue esto? Para hacer recapacitar a Judá. ¿Qué le parece? Hacerle recapacitar. Vamos a ver también en Deuteronomio capítulo 32, y el mayor pecado de Israel, que también trajo otros con ellos, vamos a decir el mayor pecado de Israel completo, tanto el reino del norte como el reino del sur. ¿Cuál fue? Fue la idolatría. Y la idolatría trajo, podemos decir, inmoralidad en medio del pueblo, porque ellos tomaron las costumbres idolátricas paganas. ¿Qué le parece? Trajo inmoralidad, sí, y trajo, hermano, injusticia en medio del pueblo. Derramaban sangre inocente como cosa común. Todo por haber dejado a Dios. Deuteronomio capítulo 32, y vamos a leer primeramente versos 18 y 19. Y es notable que Moisés habló estas palabras antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Estas palabras fueron dadas de Deuteronomio, pero acá Moisés habla proféticamente. Dios ya sabía el corazón de su pueblo y Dios declara así. Deuteronomio capítulo 32, verso 18, dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová
y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Qué le parece? Así Israel en su corazón fue infiel. Y dice en el verso 30 de este mismo capítulo: porque sabemos que Israel fue un pueblo conocido porque Dios peleaba sus batallas. Cuando Israel salió de Egipto, los moradores de Canaán temblaban al escuchar las maravillas que Dios había hecho en medio de su pueblo, las plagas, como una nación tan grande como Egipto fue devastada por el Dios de Israel. Y había naciones de gigantes. Antes de cruzar la tierra, Sehón, rey amorreo, Sihog, rey de Basán, sin embargo temblaban ante Israel. Imagínense, porque Jehová peleaba por ellos. Cuando llegaron, hermano, a la tierra prometida, dice que el pueblo de Israel entraba, dice, y los moradores temblaban porque Jehová peleaba por Israel. Así también en el tiempo de David y de los fieles. Imagínense, hermano, porque Dios era el poderoso gigante que estaba junto a ellos. No había enemigo que los pudiera vencer. Los filisteos, ellos eran dueños del hierro y ellos tenían armas poderosas, carros cerrados, pero Israel, cuando era fiel a Dios, los vencían. Formidables guerreros Dios levantaba entre ellos. Pero cuando Dios les abandonó, entonces Israel tuvo que correr de sus enemigos. Imagínense, dice en el capítulo 32 de Deuteronomio, el verso 30. Note cómo hace la pregunta. Dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Está hablando de los enemigos de Israel. Así fue cuando Dios desamparó a su pueblo. Un solo enemigo, dice, hizo huir a 1000. ¿Qué le parece? Un solo enemigo ya les espantó, les hizo huir. Dice 2 a 10.000. Ahora el que tenía miedo era Israel. Estaban temerosos. ¿Por qué? Porque Jehová los había desamparado y ellos lo sabían. Y dice, vamos a volver a leer: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? ¿Qué le parece? Podemos decir, sería imposible que los enemigos lo hubieran podido amedrentar así si Jehová no los hubiera entregado. Imagínense, hermano, ellos perdieron el amparo de nuestro Dios, perdieron su amparo. Por eso también Dios permitió así. Y dice la palabra que Judá, el reino del sur, fue más responsable delante de Dios que el reino del norte. Judá, el reino del sur, este que vamos a estudiar nosotros, fue más responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron el juicio de Dios que había caído sobre el reino del norte. Ellos palparon, ellos vieron con sus ojos la invasión de Asiria al reino del norte, la crueldad de esta gente con los judíos. Y dice, vamos a leer en Jeremías el capítulo 3, porque hay algunas cosas que vamos a estudiar que son muy duras. Parece Dios cruel. Por eso primero estamos comprendiendo el trato de Dios, porque los vencedores aprenden a justificar a Dios, dice, aún en el juicio. Por eso en Apocalipsis vemos que ellos participan de los juicios junto al Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Aprenden a justificar a Dios. Y la gente que no entiende dice que Dios es malo, pero no ve la gracia y la bondad de Dios
en su espera al arrepentimiento de la gente. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 6. Acá vemos cómo Dios le culpa especialmente al reino del sur. Y dice el verso 6 de Jeremías capítulo 3: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Este Israel habla del reino del norte, sí. Israel habla del reino del norte y Dios le dice a Jeremías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Está hablando de la idolatría, la fornicación espiritual. Y dije, esto Dios dijo, después de hacer todo esto, se volverá a mí, dice. Imagínese qué marido, si su mujer le fue infiel, después vuelve a él, va a estar esperando que vuelva. Pero Dios dice, bueno, después de todo esto va a volver a mí, dice, pero no se volvió, dice. Israel nunca fue fiel a Dios, el reino del norte. Y dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá, el reino del sur. Lo vio, dice. Dice verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio como a una mujer infiel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué le parece, hermano? Dice Dios, Judá vio lo que le hizo a Israel por haber sido una mujer infiel, dice. Pero a pesar de haber visto, ella fue e hizo lo mismo, dice. ¿Qué le parece? Verso 9. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esto habla de los ídolos que eran hechos de piedra, de madera, de oro y así. Por eso dice que adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Imagínense, hermano, dijimos que nunca hubo un rey fiel ni guía fiel en el reino del norte. Sin embargo, Dios dice que en comparación a Judá, dice que Israel o el reino del norte parece justo. Imagínense, tan bajo fue la caída de Judá delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ejemplo. Y así nosotros, hermanos, también aprendemos. Tenemos que aprender de las escrituras de la palabra, los ejemplos buenos para seguir, y dice los ejemplos malos como advertencia, porque el pecado, la deslealtad, trae su consecuencia, la fornicación natural y espiritual, la obstinación, tiene consecuencia. Y si nosotros vemos en la palabra y también a veces en la vida de algunos creyentes, Dios permite que veamos. Y eso no es para rebajar, ni para criticar, ni para murmurar, sino es para tomar el consejo. Lo vi y tomé consejo, dice el sabio. Lo vi y tomé consejo. Debemos aprender, porque si no también somos culpables. Si hacemos igual, se llama obstinación. Y eso delante de Dios, hermano, dice que es como pecado de idolatría la obstinación. ¿Qué le parece, hermano? Con la ayuda del Señor, que no tengamos corazón duro. Que no tengamos corazón duro a la exposición de la palabra de Dios. Que podamos pensar a la luz de la palabra, el Señor me está hablando a mí. Si hay algo en mi vida que tiene que ser juzgado, corregido, cambiado, que a la luz de la palabra, hermano, podamos hacerlo.
para recibir la gracia de Dios, porque es tiempo de gracia, pero nuestro Dios también es Dios de justicia y no queremos, como dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Imagínense, horrenda cosa es. Por eso mejor aprender de los ejemplos que tenemos en la palabra. El reino del sur quedó 116 años más en su tierra que el reino del norte. 116 años más. ¿Qué le parece si no tuvo oportunidad? Ellos vieron la crueldad de los asirios, como después poblaron la tierra de Israel y así hicieron muchas cosas. Ellos vieron, sin embargo, ellos no aprendieron. ¿Qué le parece? Vieron, pero no aprendieron. Esta es una lección muy importante que aprendemos en el libro de Daniel. Y vamos a volver al verso 1, y es una introducción un poco larga, hay mucho que decir, que estudiar. No estamos apurados, lo importante es que podamos comprender el marco en el que es escrito este libro. Y como dijimos, Nabucodonosor fue un vaso escogido de Dios. Y dice en el verso 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Acá encontramos mencionado a Nabucodonosor. Y este hombre, cuando sitió acá en el año tercero de Joacim, todavía no era el legítimo rey de Babilonia, sino que él era hijo del rey. Sí. Este hombre, cuando sitió Jerusalén en el año 606, dice que él todavía no era rey, sino era hijo, sí, del rey en ese momento, sí, pero dice que él era como el comandante, el general del ejército de su padre, sí. Y este fue Nabucodonosor II. Según la historia relata, este Nabucodonosor que vamos a estudiar, la historia secular lo marca como Nabucodonosor II. Sí, Nabucodonosor II. Y vamos a notar por la escritura que él todavía no era rey cuando sitió Jerusalén. Note acá, dice, en el año tercero del reinado de Joacim. En el año tercero del reinado de Joacim. Y con este pensamiento vamos a leer Jeremías capítulo 25. O sea que cuando el rey Joacim de Judá estaba en su tercer año de reinado, este hombre, Nabucodonosor, sitió Jerusalén. Cuando Joacim estaba en su tercer año de reinado. Y dice en Jeremías capítulo 25, vamos a leer en Jeremías capítulo 25, porque todo está en la palabra. Como dice en la profecía, un poquito aquí, un poquito allá, vamos aprendiendo. Dice Jeremías capítulo 25, el verso 1, note, dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim. Note que acá habla del año cuarto del mismo rey que vimos recién. Recién decía el año tercero. Y note, hijo de Josías, rey de Judá, y note, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El año cuarto de Joacim, del rey de Judá, era el primer año de reinado legítimo de Nabucodonosor. Por eso decimos que en el año tercero de Joacim, que vemos en Daniel capítulo 1, verso 1, él no era rey todavía. Él no era rey, sino que sitió la ciudad a nombre de su padre. Sitió la ciudad a nombre de su padre.
Y dice que el padre de Nabucodonosor II, algunos dicen que fue Nabucodonosor I, pero mirando la historia no es así, porque Nabucodonosor I vivió en el año 1000 antes de Cristo. Sí, Nabucodonosor I vivió en el año 1000 antes de Cristo. El nombre del padre de Nabucodonosor fue Nabopolassar. Yo lo voy a anotar simplemente para los que anotan. El rey en este tiempo era Nabopolassar. ¿Ves que dice acá? Para los que anotan. Y dice que este hombre fue rey hasta el año 605 a.C. O sea, un año después del sitio de Jerusalén, este hombre murió y Nabucodonosor quedó como rey. ¿Qué le parece? Un año después del sitio de Jerusalén, Nabopolassar murió y quedó como rey legítimo su hijo, porque realmente el propósito de Dios fue con Nabucodonosor II, con este hombre, sí, que fue un instrumento de Dios. Y este hombre reinó 44 años. Nabucodonosor reinó 44 años. Después de Nabucodonosor vinieron 2 reyes más. Sí, fue su hijo, Evil-Merodach, que después vamos a estudiar. Y después tenemos a Nabónides, que fueron reyes de un corto periodo. Y Belsasar fue el hijo de Nabónides, que participó cuando fue el sitio o la entrada de los medos y los persas. Hay mucho que estudiar, con la ayuda del Señor vamos a ir mirando. Bueno, y también aprendemos, como dijimos, que la cautividad de Israel fue en grupos. Primero fueron llevados los nobles y en ese grupo fue llevado Daniel. La cautividad fue llevada en distintos grupos y primero fueron llevados los nobles, la gente, podemos decir, de alta alcurnia, podemos decir los más educados, y especialmente la tribu de Judá. Tenemos que pensar que era la tribu real. De esta tribu venía la descendencia de los reyes. Así era en el reino del sur. Sí, en el reino del sur era así, en el reino del norte no. De cualquier tribu levantaban rey, pero Dios declaró que los reyes tenían que ser del rey, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Y de esta tribu fue Daniel, de esta tribu fue Daniel. Y Dios había declarado que la cautividad tenía que durar 70 años. Sí, Dios había declarado que la cautividad tenía que durar 70 años. Vamos a leer otra vez en Jeremías. Y es muy interesante porque Daniel fue llevado muy joven. Tendría alrededor de 17 años, 16 años, no sabemos exactamente, pero Daniel sobrevivió todo el tiempo de la cautividad, sí, estando bajo el dominio babilónico y después bajo el dominio medo-persa. Imagínense, los 70 años de cautividad Daniel los sobrevivió, sí, estando en la ciudad, sí, de Babilonia y después lo que fue Susa, la capital del imperio medo-persa. Y dice en Jeremías capítulo 25, el verso 11. Jeremías capítulo 25, el verso 11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Qué le parece? 70 años. Dios ya había declarado, ya cuando comenzó el sitio, Dios declaró
cuánto tiempo iba a ser la cautividad, 70 años. Y como dijimos, el primer punto de la cautividad fue la idolatría, pero estos 70 años también hablan que ellos no respetaron la ordenanza de Dios de guardar el año sabático. Sí, vamos a leer en Levítico capítulo 25. Hay muchos otros motivos de por qué fueron 70 años. Vamos a preguntar, ¿por qué fueron 70 años? ¿Por qué no 45, 50, 90? Bueno, gran parte de esto fue porque ellos no respetaron el año sabático. Dice en Levítico, ya vamos a ir dejando, vamos a ver en Levítico capítulo 25, desde el verso 1. Sabemos que la permanencia en la tierra dependía de que ellos permaneciesen fieles a Dios y no lo fueron. Y también vamos a ver esto en que falló Israel. Verso 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraba de contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Note la ordenanza de Dios a su pueblo Israel. Sabemos que ellos recibieron la tierra como heredad y eran dueños de la tierra, pero acá Dios exige su derecho sobre la tierra. Dios le exige a Israel su propio derecho sobre la tierra. Y Dios manda al pueblo de Israel esto. Ellos podían hacer uso de la tierra para su propio beneficio durante 6 años seguidos. Pero al 7º año ellos no tenían que sembrar nada, no tenían que podar, no tenían que hacer nada. Y en ese sentido la tierra iba a descansar de la siembra y de la siega. La tierra se iba a recuperar. Y esto tiene mucha enseñanza que no vamos a tocar, pero dice que era un acto de fe para el israelita. Era un acto de fe para el israelita pensar que Dios le iba a proveer aún sin sembrar. Imagínense, ellos dependían de la tierra para vivir. Y Dios le dice: si usted no siembra, igual va a tener para comer. Para usted, para su animal, para su extranjero, nada le va a faltar, le dijo Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos no tuvieron fe. No respetaron el reposo de la tierra. ¿Qué le parece? No respetaron. Y de ese año que ellos no respetaron, entonces cada año de cautividad dice que fue por cada año de reposo de la tierra que no respetaron. Imagínense, cada año de cautividad fue por un año de reposo de la tierra que ellos no respetaron. Por eso dice la palabra también que Dios dio reposo a la tierra, dice. Hubo reposo en la tierra cuando Israel fue cautivo. Vamos a ver, para terminar, en el 2º libro de Crónicas. Note la justicia de Dios. Y dice los estudios, hablando de la tierra de Palestina, dice que Dios tiene un amor especial por esa porción de tierra. No sabemos por qué, dice, pero Dios puso su ojo sobre ese territorio, dice. Dios eligió y le dio a Israel, dice, y Dios mandó cuidar la tierra.
Y Dios tiene derecho, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra, pero mucho más sobre Palestina. Y a causa de que Israel no respetó, la tierra fue perdiendo la bendición que tenía. Imagínense, era una tierra que producía de por sí sola, pero como Israel no cuidó el año sabático, la tierra fue empobreciendo. Y eso por el castigo de Dios. Y dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Todo este capítulo habla justamente de la cautividad y de los tiempos que fueron llevadas las cosas y así. Y dice el verso 20 y 21. Segundo libro de Crónicas 36, 20 y 21. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, note, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Imagínese Dios, dice, bueno, no le va a dar reposo a mi tierra, entonces yo le voy a dar reposo. ¿Qué le parece? Y a partir, dice, de la cautividad de Judá, la tierra quedó como una tierra árida. Imagínese, quedó como una tierra árida. Si hoy contemplamos geográficamente donde Israel vivía, que es Palestina, Jordania, toda esa zona, es una zona árida, es una zona seca, es una zona que los israelitas y los palestinos tienen que usar de sistemas de riego artificial, porque no llueve, imagínense. ¿Y por qué? Porque la tierra quedó, hermanos, así a causa del pecado de Israel. Un día la tierra va a volver a producir, dice, en el milenio. Va a volver a ser lo que fue al principio. Va a ser como el huerto del Edén. Imagínense, hermano. Pero por eso también Dios exigió el reposo de la tierra. Y vamos a dejar acá nomás. Estamos viendo una introducción. Parece un poco innecesario a veces, pero es muy importante para poder situarnos en el tiempo y el porqué de los hechos que vamos a estudiar. El Señor bendiga, hermanos, su palabra.